¿Qué tal, amigos de Puntos y Comas? Nos da mucho gusto que nos acompañen en este segmento de información útil rumbo a los comicios del domingo 2 de junio del 2024. Hemos analizado varios temas importantes de la agenda legislativa que seguramente van a ser muy polémicos y que forman parte de la iniciativa que el presidente López Obrador envió el 5 de febrero a la Cámara de Diputados. Una de estas iniciativas que más ruido va a causar seguramente es la que se refiere a la desaparición de los 200 diputados de representación proporcional y la desaparición de 64 senadores, 32 de primera minoría y 32 plurinominales. Esto es lo que propone la iniciativa de reforma constitucional que el presidente envió al Congreso, con lo que terminaría el impúdico reparto de cargos políticos que las dirigencias de los partidos políticos llevan a cabo en favor de sus socios, cómplices, amigos, parientes y en algunos casos hasta sus novias entran en la lista de pluris. Quedarían, por lo tanto, solo 300 diputados federales de mayoría relativa y 64 senadores, todos electos por el principio de mayoría relativa. Es decir, se acabarían los pluris, 200 diputados pluris en la Cámara de Diputados y desaparecerían 64 senadores que en realidad no sirven para mucho y sí abultan demasiado los presupuestos públicos. Se argumenta en la iniciativa presidencial que la crisis de representación política es una de las principales características de las llamadas democracias contemporáneas. Perdón. En México desde hace décadas se cuestiona la legitimidad de las personas legisladoras en general, pero marcadamente se cuestiona a los legisladores plurinominales. De origen, los diputados de partido fueron considerados para dar espacio en el Congreso a las fuerzas opositoras al gobierno, en particular a las de izquierda, que durante la década de los años 70 optaron por la vía armada para combatir a un régimen autoritario y antidemocrático. La presencia de los legisladores plurinominales enriqueció al Congreso durante los primeros años. Después, esas posiciones se convirtieron en botín de las camarillas que controlan los partidos políticos y en la actualidad ya no cumplen con un propósito sano. Por eso, de entrada, la propuesta del presidente es sana, es buena, ya no se necesitan los pluris. ¿Por qué? Pues porque todos los partidos con su propia fuerza pueden tener representantes en las dos cámaras. Y si no trabajan los partidos políticos y sus dirigencias, pues se van a quedar fuera porque la gente ya no es nada tonta y cada día la gente está más informada y eso impide que la gente sea engañada por partidos muy poco recomendables. Bueno, pues mire usted, en la diapositiva número 3 vemos gradualmente cómo desde el año 2000 hasta el año 2024, estoy tomando como punto de referencia el inicio de cada uno de los sexenios. 2000 cuando entró Vicente Fox, 2006 cuando llegó Felipe Calderón, 2012 cuando llegó Enrique Peña Nieto, 2018 cuando llegó López Obrador y 2024 que es el año en el que estamos viviendo y también será año electoral. Si usted observa, el poder legislativo le costaba a los mexicanos en el año 2000 3,790 millones de pesos, en números cerrados para no irnos a las cifras. 3,790 millones de pesos era lo que costaba el poder legislativo en el año 2000, pero ya para el año 2024 ese poder legislativo cuesta 16,760 millones de pesos. De esos 16,700 millones de pesos, 4,955 son de la Cámara de Senadores y 8,982 millones es lo que los mexicanos gastamos para sostener la Cámara de Diputados. 500 señores que la mayoría de ellos nomás van a levantar el dedo y a veces ni eso, porque muchos son faltistas y irresponsables. Bueno, pues si la iniciativa del presidente López Obrador prosperara, esto significaría que probablemente nos andaríamos ahorrando algo así como 8,000 millones de pesos, el 50% de lo que actualmente se tiene que gastar para sostener a 128 senadores y a 500 diputados federales. Vea usted los números, es impresionante cómo pasamos de 3,790 en el año 2000
a 16,760 millones en el año 2024. Un aumento en los últimos 24 años, un incremento del 342%, un aumento del 342% en el presupuesto del Poder Legislativo de nuestro país, integrado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Los diputados de partido, veamos esa historia porque es muy importante saber por qué surgieron y saber por qué se tienen que ir. En la diapositiva número 4 vemos que en las elecciones del domingo 6 de julio de 1958, Adolfo López Mateos ganó la presidencia de la República, escuche usted, con el 89.81% de los votos. Claro, el gobierno controlaba la Comisión Federal Electoral, el gobierno controlaba todas las organizaciones electorales de los estados, el gobierno controlaba al PRI, pero también controlaba a los partidos satélite, como el Partido Nacionalista Mexicano, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, el Partido Popular Socialistas, que eran los paleros que le hacían el juego al PRI para que pareciera que en este país había democracia. Pero el PRI, como era el que era el dueño del balón y ponía las reglas del juego, pues en 1958 López Mateos gana con el 89.81% de los votos. Esto significa que su único rival, en ese entonces, su único rival fue Luis Héctor Álvarez Álvarez, muy reconocido y respetado. De los panistas de antes, realmente estaban muy bien formados. No es asunto de coincidir o no con los panistas de antes, pero cuando estaban en Acción Nacional los doctrinarios, como Luis Héctor Álvarez, el partido era otra cosa muy diferente. Bueno, pues el único rival de López Mateos en esa elección de 1958 fue Luis Héctor Álvarez Álvarez del Partido Acción Nacional, quien obtuvo el 9.42% de la votación total. Era México el país del partido político casi único, con un régimen político sin legitimidad democrática. Esos son los antecedentes del partido de Alito, que ahora se erige como un paladín en defensa de la democracia. Bueno, pero vamos a lo siguiente. Ante la presión de importantes movimientos sociales como el del magisterio entre 1956 y 1958, el de los ferrocarrileros entre el 58 y el 59, y el impacto social y la efervescencia que generó en toda Latinoamérica el triunfo de la Revolución Cubana, consolidada en su fase armada con el derrocamiento de Fulgencio Batista, el dictador Batista, el 1 de enero de 1959, el gobierno de Adolfo López Mateos se vio presionado para impulsar reformas electorales que permitieran ampliar la participación de la oposición. La reforma al artículo 54 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el sábado 22 de junio de 1963, dispuso que todo partido político nacional que lograra por lo menos el 2.5% de la votación total en el país tendría derecho a que se le acreditaran 5 diputados de partido y uno más hasta 20% como máximo por cada medio punto porcentual de votos adicionales. Es decir, abrieron la Cámara porque ya resultaba demasiado evidente que era una Cámara que tenía una sola voz, un solo rumbo, a nadie le importaba lo que pasaba en el Congreso, algo muy parecido a lo que vemos ahora, pero para eso decidió López Mateos abrir el Congreso y estableció esta norma. Todos los partidos que lograran el 2.5% de la votación total del país tendrían derecho a 5 diputados de partido. Y en los siguientes 10 años, fíjese usted, en los siguientes 10 años, la oposición logró más o menos como 100 diputados de partido, es decir, 10 diputados por año en promedio, pero a los partidos de oposición les costaba muchísimo trabajo hacer el porcentaje mínimo de votación, es decir, aun cuando era un porcentaje muy pequeño, les costaba mucho trabajo hacer el 2.5%, entre otras cosas también, porque el gobierno manipulaba los resultados electorales de una forma descarada. Ante esta situación, el presidente Luis Echeverría promovió las reformas constitucionales publicadas en el Diario Oficial de la Federación el lunes 14 de febrero de 1972 para disminuir el porcentaje de votación que se le exigía a los partidos de oposición. El porcentaje bajó entonces de 2.5
a 1.5, al mismo tiempo que se aumentaron las diputaciones que podían obtener los partidos de oposición al pasar de 20 curules máximo a 25 curules máximo. ¿Y qué pasó? Bueno, pues los cauces de participación abiertos en 1963 y en 1972 no fueron suficientes, pues entre 1970 y 1974 se desarrolló en la Sierra de Guerrero la guerrilla organizada inicialmente a través de la Asociación Cívica Guerrerense, con Genaro Vázquez Rojas al frente, y el Partido de los Pobres, que tenía como líder a Lucio Cabañas Barrientos. Fue en esa época también, el 29 de agosto de 1974, cuando se perpetró en Guadalajara el secuestro del ex gobernador y refundador de la Universidad de Guadalajara, la refundó en 1925, José Guadalupe Zuno. Él fue secuestrado por las Fuerzas Revolucionarias del Pueblo, que se identificaban con las siglas de FRAP. Y también, entre 1973 y 1977, operó en varias regiones del país la célebre Liga Comunista 23 de septiembre, la que se presume que en un comando armado de esa organización guerrillera sería el que habría terminado con la vida del empresario regiomontano Eugenio Garza Sada el 17 de septiembre de 1973. Todos estos acontecimientos condicionaron al gobierno para ampliar los cauces de participación democrática. Y aquí viene el punto medular de lo que comentamos hoy con ustedes. En la diapositiva número 9, le decimos a usted cómo se crearon los primeros 100 diputados plurinominales. La presencia de los diputados federales plurinominales aumentó con la reforma al artículo 52 constitucional, publicada el 6 de diciembre de 1977. Esta ha sido probablemente la reforma electoral más importante de las últimas décadas, porque en 1977, siendo presidente José López Portillo y Pacheco y secretario de Gobernación Jesús Reyes Heroles, a partir de esa reforma de 1977, se determinó en la ley que habría 300 diputados de mayoría relativa y 100 diputados de representación proporcional. Después, con la reforma del artículo 52 constitucional el 15 de diciembre de 1986, siendo presidente de la República Miguel de la Madrid Hurtado y secretario de Gobernación Manuel Bartlett Díaz, el actual director de la Comisión Federal de Electricidad, se aumentó la Cámara de Diputados Federal a 300 diputados de mayoría relativa y 200 de representación proporcional. Y ahí llegamos, pero me gustaría que viéramos, Luis, la diapositiva número 11. ¿Por qué es tan necesaria la reforma? Por una razón muy sencilla. Porque 500 diputados y 128 senadores no son un argumento suficiente como para que la gente crea en ellos. Lo que se requiere es un Congreso más compacto y un Congreso donde verdaderamente quienes vayan a la Cámara de Diputados con el voto de los ciudadanos se ganen el respeto de la gente con su trabajo. Ahí tenemos en pantalla la encuesta nacional de cultura cívica 2020 que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el famoso INEGI, y esta fue publicada en junio del 2021. Esta encuesta nacional de cultura cívica la realiza el Instituto Nacional Electoral cada 4 o 5 años y es lo más cercano a la realidad en cuanto a la percepción de la gente, porque es una encuesta muy robusta. Mire usted, nada más para que se dé una idea. A nivel nacional, solo el 2.7% de la población le tiene mucha confianza a los diputados y senadores. Y solo el 20.7% les tiene algo de confianza. Si sumamos las dos cantidades, tenemos un 23%, solo 23 de cada 100 ciudadanos le tienen algo de confianza a los diputados y a los senadores federales, lo cual demuestra que ellos viven en un mundo diferente porque la mayoría de la gente ni confía en ellos ni encuentra utilidad en el trabajo que hacen. Así que si reducimos de 500 a 300 los diputados y los senadores de 128 a 64, no se va a derrumbar el mundo ni tampoco la democracia del país.
¿Cómo surgieron los senadores de primera minoría? Bueno, el 3 de septiembre de 1993, durante el gobierno del priista Carlos Salinas de Gortari, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que dio origen a los senadores de representación proporcional. En los comicios del domingo 21 de agosto de 1994 fueron electos 3 senadores de mayoría relativa y uno de la primera minoría por cada entidad federativa. Esa norma no se había modificado desde el año de 1874, cuando fue instalado por primera vez el Senado de la República, con 2 senadores por cada entidad federativa. ¿Y qué más? Bueno, pues el jueves 22 de agosto de 1996, el Diario Oficial de la Federación publicó una nueva reforma al artículo 56 constitucional, en la que se establecía una nueva conformación de la Cámara de Senadores, que estaría integrada por 128 legisladores, es decir, la que está vigente ahora, de los cuales en cada estado y en la Ciudad de México, 2 senadores serían electos según el principio de votación mayoritaria y uno sería asignado a la primera minoría. Además, para completar los 128, cada partido entrega una lista de 32 senadores que se reparten esos 32 senadores entre los partidos con base en los porcentajes de votación que cada partido obtiene. Y esa es la historia, hasta ahí vamos y esperemos a ver qué sucede con la iniciativa que envió López Obrador, que no es descabellada y tiene mucho de sentido común. Reducir la Cámara de 500 a 300 diputados, todos de mayoría relativa, y reducir el Senado de 128 a 64, todos electos por el voto popular, libre, directo y secreto. Y con esto concluimos hoy Puntos y Comas. Mañana por aquí nos encontraremos con mucho gusto. Buenas noches.